permanentemente para que trabaje mejor, ¿no es cierto? Se forman nódulos estimulados por esta TSH y probablemente otros factores de crecimiento locales, ¿no es cierto? Y se produce un cuadro histopatológico más o menos característico, ¿no? Aparecen nódulos en este bocio multinodular no tóxico, nódulos de diferente tamaño, de diferente tamaño. Algunos pueden ser antiguos, otros pueden ser recientes, que el paciente ha notado. Alguno puede no haber cambiado de tamaño durante años, en cambio alguno otro, el paciente puede haberse dado cuenta de que está cambiando de tamaño. En la histopatología, lo que se ve son, en estos nódulos se pueden ver zonas hipercelulares, ¿sí? Pero también estos nódulos pueden corresponder a áreas quísticas llenas de coloide. Y entre estos nódulos se puede ver también una extensa fibrosis, ¿no es cierto? Y zonas con hemorragia e infiltración linfocitaria. Una cosa interesante es que la mayoría de nódulos son de origen policlonal. Es decir, que cada nódulo, digamos, es el resultado de una mutación de una célula y en otra parte de la tiroides otra célula sufrió otra mutación, mutaciones que le confieren a la célula una mayor capacidad para dividirse. Y entonces eventualmente forman nódulos, ¿no? Pero cada nódulo como que tiene su propia mutación, su propio origen, ¿no? Pero hay también lesiones monoclonales, pero son más raras. Es decir, que la misma mutación, más que la misma mutación, la misma célula eh, da origen a diferentes tumores, ¿no? Y como habíamos comentado, la TSH, que es el examen clave para ver si es que el bocio multinodular es no tóxico o tóxico, en este caso está por definición normal, ¿no? Por definición. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de este bocio multinodular no tóxico? No sé si ustedes han visto alguna vez, en la ciudad es mucho más raro actualmente ver, pero en el campo de vez en cuando se ven personas, por lo general mayores, que tienen lo que en el campo aquí se dice coto, es decir, unas tiroides grandes, se les ve llenas de nódulos, ¿no? Era muy frecuente hace algunos años encontrar pacientes así, pero actualmente es más, como prácticamente la deficiencia de yodo ha sido erradicada en la mayor parte del territorio desde hace ya más de 20, 30 años. Entonces, esta enfermedad se ha vuelto más rara, ¿no? La mayoría de pacientes son asintomáticos, tanto a nivel local, ¿no es cierto? Es decir, el bocio, como desde el punto de vista funcional. Esta es una enfermedad que, como ya comentábamos, es el producto de un proceso que ha durado muchos años, ¿no? Por eso es que se torna aparente en la tercera edad. Ahora, bocios muy grandes pueden producir síntomas compresivos. ¿Cuáles son esos síntomas compresivos? Por ejemplo, algún paciente puede notar que tiene una cierta dificultad para la deglución, una especie de disfagia para sólidos. El esófago finalmente está justo detrás de la tiroides, ¿no? Del lóbulo derecho usualmente, perdón, del lóbulo izquierdo usualmente. En el eco, por ejemplo, se les ve que es bastante cercana la relación. Puede haber dificultad para respirar, ¿sí? Por compresión de la tráquea. Y también puede haber plétora facial, fíjense, sin necesidad
de hacer la maniobra de Pemberton, el paciente ya puede tener plétora facial, indicando que el bocio se está insinuando o introduciéndose por detrás del esternón, ¿no es cierto? Y está dificultando el retorno venoso de la cara, del cráneo al tórax, ¿no? Algún paciente puede referir un dolor súbito en uno de los nódulos, lo que usualmente suele significar que se ha producido una hemorragia, ¿no? Pero a veces un nódulo doloroso debe levantar la sospecha de que quizás se trata de una lesión maligna, ¿no? Estos nódulos también, estos bóceos multinodulares, pueden comprimir el nervio laringio recurrente, ¿no? Y producir disfonía. En esos casos también uno debería eh, considerar al menos la posibilidad de que fuera una lesión invasiva que está invadiendo al nervio y produciendo una parálisis del nervio laringio recurrente, ¿no? O sea, cuando es eso, la disfonía es permanente y un otorrinolaringólogo va a demostrar que la cuerda vocal de ese lado está parética o francamente paralizada, ¿no? En la valoración de estos pacientes, siempre es importante hacer la maniobra de Pemberton, ¿no? Que ya vimos en la primera clase, para ver si aparece o no el signo de Pemberton, es decir, que el paciente se congestiona cuando levanta los brazos. Al levantar los brazos, uno como que le fuerza a la tiroides a descender, ¿no es cierto? Y a poner de manifiesto el comienzo de una obstrucción venosa, ¿no? Eso quiere decir que el tumor, que el bocio está comenzando a causar problemas, y eso ya por lo general es una indicación para operar, ¿no? En todo paciente con bocio multinodular tenemos que medir la TSH, ¿no es cierto? Y nos preocupa sobre todo que el paciente comience a desarrollar un hipertiroidismo subclínico, ¿no es cierto? Situación que, como ya saben ustedes, es peligrosa, ¿no? Porque en las personas de la tercera edad, el hipertiroidismo puede provocar fibrilación auricular, que puede ser muy grave, ¿no? Puede ser muy grave. Se forma un coágulo en la aurícula izquierda, una embolia cerebral y un déficit neurológico irreversible, ¿no? Muy grave. Entonces, digamos que cuando ustedes tienen un paciente con un bocio multinodular, una de las primeras cosas que tienen que hacer es medir la TSH para ver si es que no hay datos de un hipertiroidismo subclínico o clínico, ¿no? Eso quiere decir que uno o más nódulos están funcionando de forma autónoma, ¿no es cierto? Y con una potencia suficiente como para elevar los niveles de hormonas tiroideas, ¿no? Por supuesto que puede haber también hipotiroidismo, ¿no? Y ese exceso de TSH puede estar haciendo que el tamaño de la tiroides aumente. La detección de esto puede ser importante, ¿no? Eso requeriría un tratamiento. No es raro que haya desviación traqueal, ¿no es cierto? Es una masa que está ahí en la línea media y que puede desviar la tráquea. Ahora, se conoce que la compresión debe ser mayor al 70% del diámetro traqueal para que exista compromiso respiratorio, ¿no es cierto? Más o menos 70%. Y eso se puede ver en una tomografía. En una tomografía simple se puede ver
qué grado de compresión tiene la tráquea, ¿no? Si es que hay síntomas respiratorios. Y muchas veces hay que hacer una espirometría, ¿no? Para valorar los efectos funcionales que está teniendo esa compresión sobre la tráquea. Una compresión extrínseca, como esta sobre la tráquea, produce un patrón espirométrico característico, ¿no? Característico. Esta podría ser, por ejemplo, otra razón para pensar en operarle al paciente, ¿no? Si es que uno ve que los polos inferiores, ¿sí? Los polos inferiores del bocio no se logran determinar bien con la palpación. Si vemos que hay un signo de Pemberton positivo, entonces una tomografía preferiblemente, pero también se puede utilizar una resonancia magnética, pueden estar indicadas para evaluar el tamaño del bocio, hasta dónde baja, ¿no? La extensión de un bocio retroesternal, el grado de compresión traqueal que hay. Es decir, una tomografía puede ser una información muy útil, ¿no? Un bocio que se le palpa perfectamente en el cuello, luego de la tomografía, nos puede impresionar con que tiene una enorme extensión retroesternal, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo. Cuando el paciente tiene síntomas de disfagia, se puede hacer un estudio con vario para valorar esto, ¿no? Hace años se pensaba que en general estos nódulos del bocio multinodular tenían menos riesgo de malignidad que los nódulos únicos, ¿no es cierto? Que son mucho más frecuentes, ¿no? Los nódulos únicos son mucho más frecuentes. Pero actualmente se sabe que eso no es cierto, ¿no es cierto? Los nódulos únicos y los nódulos que se presentan en el contexto de un bocio multinodular parece que tienen el mismo riesgo de ser malignos, ¿no? Y entonces, la pregunta es cuándo deberíamos hacer una punción, una biopsia, como ya vamos a ver más tarde en esta o en la próxima clase, para descartar que ese nódulo es maligno. Pues ahí tenemos dos cosas. Uno es la ecografía, es una evaluación esencial en estos bocios multinodulares, ¿no? La ecografía nos va a indicar el aspecto que tienen los nódulos. Vamos a ver que hay unos nódulos quísticos, coloides, benignos, la mayoría de ellos. Pero si nos encontramos con que alguno de los nódulos tiene un aspecto sospechoso, ya veremos esto en otra clase, como les decía, pero un nódulo hipoecógeno con microcalcificaciones de bordes irregulares, ese puede ser un nódulo sospechoso, al que hay que hacer una punción. O sea, no todos los nódulos en un bocio multinodular tienen que ser evaluados con una biopsia, ¿no? Solamente los nódulos que en la ecografía aparecen raros o, como comentábamos, en nódulos que el paciente cree que están creciendo, ¿no? Ahí tenemos que hacer una biopsia. ¿Qué tratamientos le podemos ofrecer a un paciente que tiene un bocio multinodular no tóxico? Pues tenemos tres tipos de tratamientos, ¿no? Tenemos el tratamiento supresivo con levotiroxina, podemos darle yodo radioactivo o podemos operarle. Son las tres opciones que tenemos, ¿no? En todos los pacientes que tienen bocio multinodular, aunque sea no tóxico, hay que evitar productos que contengan yodo, porque podría ser que hayan nódulos autónomos
uno o más en ese bocio multinodular, ¿no es cierto? Que al darles yodo provoquemos un efecto Jod-Basedow, es decir, un hipertiroidismo inducido por el yodo. Uno o más nódulos captan este yodo y era lo que les faltaba para producir grandes cantidades de hormonas tiroideas. Entonces, hay que evitar esos productos que contengan yodo, ¿no? Por ejemplo, contrastes yodados, ¿no? Para hacer tomografías. Pero también hay antitusígenos que contienen yodo, hay antiinflamatorios tópicos que se utilizan a veces que contienen yodo. Hay que tener cuidado. El tratamiento supresivo con levotiroxina, fíjense, ya sabemos actualmente que es rara vez efectivo. Hace muchos años, bueno, no tanto, hace, digamos, 10 años o más, prácticamente todos los pacientes con un bocio multinodular se les daba tratamiento supresivo con levotiroxina. Tratamiento supresivo con levotiroxina significaba dar una dosis de levotiroxina que suprima la TSH, ¿no? En la idea de que es la TSH la que le hace crecer a ese bocio multinodular, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, está hablando no de un tratamiento con levotiroxina, sino un tratamiento supresivo, es decir, con dosis poquito suprafisiológicas. Inclusive esos tratamientos supresivos rara vez han sido efectivos, ¿no? Eso ya sabemos ahora. Y por eso es que prácticamente, si el paciente está eutiroideo, no está indicado el tratamiento con levotiroxina, ¿no? Peor el tratamiento supresivo. Con este tratamiento supresivo, e inclusive con tratamientos que no sean supresivos, sino solamente con levotiroxina, hay el riesgo de tirotoxicosis, ¿no? Subclínica o franca. Siempre hay que pensar en la posibilidad de que alguno de estos nódulos, ¿no es cierto?, funcione de forma autónoma y entonces se suma las hormonas tiroideas que produce ese nódulo autónomo, que no produce en mayores cantidades, ¿no? Porque por eso es que no es tóxico, el paciente no está tóxico. Pero son nódulos que pueden estar funcionando de forma autónoma, produciendo sus hormonas tiroideas, pero no en grandes cantidades. Pero si a eso se suma la levotiroxina que le damos nosotros al paciente, entonces ahí sí podemos provocar una tirotoxicosis, ¿no? Entonces, esto es una cosa que hay que evitar y hay que pensar en esto para evitar que suceda, ¿no? Cuando se lo hace, el tratamiento pues se comienza con dosis bajas, ¿no es cierto? Y siempre monitorizando la TSH, ¿no? Para detectar al paciente que con dosis bajas ya suprime la TSH, ¿no? Es decir, que no es normal que un paciente, por ejemplo, tomando 25 o 50 suprima la TSH, ¿no? Eso significa que hay tejido autónomo en la tiroides. Otro tratamiento que curiosamente es poco empleado, porque el paciente no está tóxico, es el yodo radioactivo, fíjense, en dosis de 10 a 30 milicurios, o sea, dosis moderadas, digamos, ¿no? No son dosis bajas, pero tampoco son dosis altas. Estas dosis de yodo radioactivo han demostrado que pueden reducir el tamaño del bocio en un 40 o un 50%, fíjense. Y ese yodo va a ser captado principalmente por las zonas hiperfuncionantes, con lo cual conseguimos que se les destruya, ¿no? Lo cual está bien, es bueno. Así evitamos que alguno de esos nódulos eventualmente evolucione a un estado tóxico.
Podemos utilizar TSH recombinante humana para aumentar la eficacia, ¿no es cierto? Y una preocupación que tenían los médicos antes, especialmente con los bocios retroesternales, eh, era que el yodo radioactivo produzca un edema de la tiroides, ¿no? Y ese edema de la tiroides puede agravar, por ejemplo, la compresión sobre la tráquea, lo cual podría ser mortal, ¿no? Pero actualmente se han analizado ya varios trabajos publicados en revistas científicas y parece que esta complicación es rara, ¿no? De modo que esta es una opción de tratamiento, ¿no es cierto?, que se le puede ofrecer al paciente. Y finalmente, la opción más eficaz es la cirugía, ¿no? La cirugía va a curar de forma definitiva este bocio multinodular, ¿no es cierto? Pero claro, la cirugía comienza a ser un poco riesgosa en personas mayores, pero actualmente personas de 70, 80 años se pueden operar sin ninguna dificultad, ¿no? Si es que no tienen así ninguna contraindicación mayor. De modo que la cirugía en general se considera el tratamiento de elección cuando hay indicación, ¿no? Compresión de la tráquea, disfagia, un nódulo sospechoso o claramente maligno, ¿no es cierto? Congestión de la cara o un signo de Pemberton positivo. Todas esas pueden ser razones para operar al paciente. Vamos a ver ahora esta variante del bocio multinodular, que es el bocio multinodular tóxico. Es decir, aquí ya uno o más de los nódulos que estaban ya funcionando de forma autónoma, pero no eran aparentes porque no producían todavía suficientes hormonas tiroideas y la TSH estaba normal. Con el tiempo, esos nódulos pueden ganar tamaño y pueden volverse clínicamente significativos, ¿no? Y ahí es cuando aparece el bocio multinodular tóxico. Fíjense, este es un caso de un paciente, fíjense, de 74 años, esto es lo usual en el bocio multinodular tóxico y en el bocio multinodular, ¿no es cierto? Un bocio de 30 años de evolución. El paciente refiere que hace poco ha notado palpitaciones, pérdida de peso, y al examen físico, pues se ve una tiroides enorme, fíjense, enorme. Sí, cuando se palpa esto, pues aquí se palpan varios nódulos. Sí, fíjense. Y este paciente tenía la TSH completamente suprimida, fíjense. La T4 libre estaba un poco aumentada y la captación estaba detectable, ¿no? 21%, fíjense, pese a que la TSH está suprimida. Aquí es cuando una gamografía es tremendamente útil, ¿no? Fíjense, la gamografía nos va a indicar más o menos en qué zonas de la tiroides hay nódulos hipercaptantes, ¿no? Que son con seguridad los nódulos que están provocando este estado de hipertiroidismo, fíjense, ¿no es cierto? Fíjense, este es un típico caso de un bocio multinodular peligroso por la edad del paciente y el riesgo de que esto provoque una fibrilación auricular, ¿no? Este, fíjense, es otro paciente. eh, este es un varón de 68 años asintomático que consultó por este nódulo grande, ¿no? Esta es una imagen, este es un dibujo después de realizar una ecografía de la tiroides, ¿no? En la ecografía de la tiroides
se ve que el lóbulo derecho es enorme, fíjese, mide 28, cuando rara vez en varón mide más de 7. Sí, este es un lóbulo que mide más o menos 4 veces más que lo normal. Y ese nódulo está parcialmente ocupado por una lesión sólida con áreas quísticas que mide casi 4 por 3 centímetros. O sea, es un nódulo grande. Al lado de ese nódulo se ve otro más pequeño de 1.7 centímetros. El lóbulo izquierdo tiene un tamaño normal y tiene un pequeño nódulo de 8 milímetros, fíjense. Bueno, pues esto también es un bocio multinodular, ¿no? Aquí se ven 3 nódulos. Y es una lesión multinodular. Este no es un nódulo único. Entonces, yo le pedí a este paciente, perdón, una gamografía, ¿no? Para ver si es que este nódulo, mi sospecha era que este nódulo era hiperfuncionante y estaba ocasionando este hipertiroidismo, ¿no? Pero podría ser completamente al revés, ¿no? Que toda la glándula esté funcionando bastante, que sea una enfermedad de Graves con 2 nódulos coincidentes, ¿no? Nódulos fríos, en cuyo caso estos nódulos hubieran necesitado una punción, ¿no? Pero la gamografía, ¿no es cierto?, demostró sin ninguna duda de que este era un caso de un bocio multinodular tóxico, ¿no? Fíjense, todo el yodo radioactivo se localizó en este nódulo, fue captado por este nódulo. Fíjense cómo el resto del lóbulo derecho prácticamente no aparece y el lóbulo izquierdo no aparece, no está suprimido. Si no trabaja, porque la TSH está suprimida, es tejido normal. Fíjense. Entonces, este es un bocio multinodular tóxico, ¿no? La base molecular de la autonomía de estos nódulos no se conoce, ¿no? O sea, ¿qué mutación hace que estos nódulos hiperfuncionen o se vuelvan autónomos y trabajen por su cuenta? Pues se han estudiado bastante, pero no se conoce todavía cuál es la base molecular, ¿no? ¿Qué tratamientos les podemos ofrecer a estos pacientes? Les podemos dar drogas antitiroideas, ¿sí? Drogas antitiroideas. Si les damos drogas antitiroideas, tenemos que saber que el paciente no va a entrar en remisión, ¿no? Porque este no es una enfermedad autoinmune. Aquí no estamos hablando de una enfermedad de Graves que está mediada por un trastorno autoinmune y entonces esos son los pacientes que a veces pueden hacer una remisión. Es decir, que el sistema inmunológico deja de atacarle a la tiroides. Aquí el tratamiento con drogas antitiroideas, que puede ir muy bien, tiene que administrarse a largo plazo, ¿no? Y como son nódulos pequeños que producen hipertiroidismos leves, por ejemplo, dicen la T4, este es un hipertiroidismo subclínico de paso, ¿no? Fíjese, la TSH está suprimida, pero la T4 está normal. Y así suelen ser, no suelen ser unos hipertiroidismos muy severos como se ven en la enfermedad de Graves, ¿no? Entonces, estos óseos multinodulos con dosis bajitas de tapasol pueden ir muy bien. Yo tengo algunos pacientes que están tomando drogas antitiroideas durante años, ¿no es cierto? Se hace su control cada 4, cada 6 meses. Los exámenes están perfectos y no hay ningún problema. Los nódulos no crecen, no producen ningún problema, ¿no es cierto? Podemos también utilizar el yodo radioactivo. El yodo radioactivo para el control del hipertiroidismo puede ser el tratamiento de elección. El paciente se toma un vaso de agua con el yodo radioactivo. Ese yodo radioactivo se concentra en la tiroides, en el nódulo,
dicen, y la radioactividad le destruye el nódulo y como consecuencia la fuente de estas hormonas tiroideas desaparece, ¿no? Inclusive la glándula se puede reducir un poquito de tamaño, ¿no? Como puede suceder con el bocio multinodular no tóxico que le da yodo radioactivo. De modo que este es un tratamiento de elección cuando de lo que se trata es de curar el hipertiroidismo. ¿No es cierto? Una sola dosis, no es muy caro, cura el tratamiento. El paciente se va a quedar con una bolita ahí y depende del tamaño del bocio, el bocio no va a desaparecer, ¿no es cierto? Pero el hipertiroidismo sí, que es lo peligroso, ¿no? En personas de la tercera edad, eso es lo que tenemos que corregir antes que nada, ¿no es cierto? Y la tercera opción es operarle. La cirugía sería un tratamiento definitivo para el bocio y para la tirotoxicosis. En cambio, el yodo radioactivo es un buen tratamiento para la tirotoxicosis, pero el bocio puede mejorar un poco, pero no va a desaparecer. Antes de la cirugía, acuérdense que es muy importante en los pacientes hipertiroideos llevarles al eutiroidismo con drogas antitiroideas antes de operarles. ¿No es cierto? Y la cirugía sería el tratamiento de elección en el caso de que haya uno o más nódulos sospechosos de malignidad con una biopsia, ¿no? Comprobados por una biopsia. Acuérdense que son pacientes de la tercera edad que toleran una cirugía eh, con menos deficiencia que pacientes jóvenes. Entonces, si en un paciente joven hay que pensarse 2 veces en una cirugía, no se diga en un paciente de la tercera edad, ¿no? Tampoco hay que tomarse las cosas tan a la ligera, ¿no? Hay que operar cuando es estrictamente necesario, no se diga, como les señalo, en pacientes de la tercera edad, ¿no? Que pueden tener comorbilidades. De modo que esto en relación al bocio multinodular tóxico. Vamos a ver otro tipo de nódulo, que es otra enfermedad, esta es una enfermedad distinta, ¿no es cierto? Este se llama el nódulo solitario hiperfuncionante. Nódulo solitario hiperfuncionante. O adenoma tóxico. También se llama adenoma tóxico. Esta es una enfermedad, este es un tipo de nódulo que tiene la cualidad de que es capaz de producir hormonas tiroideas. Como vamos a ver, la mayoría de nódulos solitarios no funcionan, son fríos. Es decir, que cuando se les evalúa con una gammagrafía no captan yodo radioactivo. Pero hay un tipo de nódulo solitario que es capaz de producir de forma autónoma hormonas tiroideas, que es capaz de producir hormonas tiroideas y de funcionar en ausencia de TSH, ese es el punto, y en ocasiones llegan a producir cuadros de hipertiroidismo, ¿no? Fíjense, esta es una mujer joven, esta es una enfermedad de personas jóvenes, en contraste con el bocio multinodular. Fíjense, esta es una mujer, esta es una paciente mía de 32 años, que refería síntomas y signos de hipertiroidismo y tenía efectivamente a la exploración física un nódulo grande de unos 3 centímetros que ocupaba buena parte del lóbulo izquierdo. La TSH estaba suprimido y la T4 estaba elevada. Es decir, que este paciente tenía un hipertiroidismo franco. Fíjense, en estos casos, en estos nódulos solitarios hiperfuncionantes, ¿no es cierto? Sí se ha detectado, ¿no? Sí se conoce la causa molecular del, del hiperfuncionamiento, ¿sí? Y lo que se ha visto es que en la mayoría de pacientes hay una mutación somática, ¿no es cierto?
es decir, que ocurre en la tiroides, en las células de la tiroides, una mutación somática adquirida en el receptor de TSH. Fíjense, qué interesante. ¿Sí? Y se han descrito algunos pocos casos de mutaciones en la proteína GS estimuladora, ¿no? Fíjense. La tirotoxicosis usualmente es leve. Esto es importante, fíjense, en el nódulo usualmente es palpable, es decir, para que un nódulo sea claramente palpable, por lo general mide más de 1,5 cm, 2 centímetros, claramente palpable. Entonces, estos nódulos son usualmente perfectamente palpables, ¿cierto? Quiero decirles con esto que un nódulo de 1 centímetro detectado en una gamografía, perdón, en una ecografía de la tiroides, ¿no es cierto? Un nódulo de 1 centímetro no puede producir un estado de hipertiroidismo, ¿no? Tiene que haber una masa crítica de células como para que produzcan suficiente cantidad de hormonas tiroideas para suprimir la TSH, ¿no? De modo que los nódulos son usualmente palpables, esto es importante, ¿sí? Y también hay ausencia de datos sugestivos de enfermedad de Graves, ¿no? Esto es importante. Esto es importante. Y dicen, aquí tienen ustedes otro caso, ¿no? Esta es una mujer de 59 años con una historia de 6 meses de calores, palpitaciones. La TSH está profundamente suprimida. La T4 libre está pasada por encima de lo normal. O sea, la señora tiene un hipertiroidismo franco. Y al examen físico se palpa un nódulo grande de unos 4 centímetros en el lóbulo izquierdo. ¿No es cierto? Entonces, para comprobar la sospecha diagnóstica, ¿no es cierto? En la gamografía, fíjense, se ve que, fíjense, aquí se insinúa el lóbulo derecho, parte del lóbulo izquierdo, pero la inmensa mayoría del iodo radioactivo ha sido captada por este nódulo grande en el lóbulo izquierdo, ¿no? Dicen, este es un nódulo hiperfuncionante, ¿no? Nódulo solitario hiperfuncionante o adenoma tóxico. Dicen. Esta gamografía es importante, ¿no? Porque sin la gamografía, esta paciente podría tener una enfermedad de Graves-Basedow y además de eso, un nódulo. Los pacientes con Graves pueden tener nódulos, ¿no es cierto? Entonces, la única forma de estar seguros de que el hipertiroidismo se debe a un adenoma solitario hiperfuncionante, un nódulo solitario hiperfuncionante, es la gamografía, ¿no? Ya vamos a ver cómo la gamografía, como técnica de evaluación de los nódulos tiroideos en general, solo está indicada cuando hay evidencias de hiperfunción tiroidea, ¿no? Justamente para descartar el caso de un adenoma tóxico, ¿no? Fíjense, se han descrito mutaciones activadoras de este receptor de TSH, que es un GPCR, en el dominio extracelular, en estas asas que unen a los dominios transmembrana. También se han descrito en aminoácidos que están en el dominio transmembrana 6. ¿Sí? En fin. Y como les decía, también unos pocos casos se han demostrado mutaciones en el
la proteína G estimuladora alfa. Fíjense qué interesante. Estos son estudios hechos en los años 60, cuando no se sabía muy bien. Se comenzaba a utilizar el iodo radioactivo como una prueba diagnóstica. Ya se le estaba conociendo al iodo radioactivo, ya se le estaba perdiendo el miedo y se comenzaba a estudiar. Y era una herramienta invalorable para conocer la fisiopatología de estas enfermedades, ¿no? Entonces, fíjense, este paciente que tenía un adenoma, bueno, este paciente tiene un tumor que ocupa buena parte del lóbulo izquierdo, un nódulo grande, ¿no? Fíjense, aquí está la excavadura supraesternal, escotadura supraesternal, la línea media. Aquí está este nódulo. Y a este paciente, cuando le dieron el iodo radioactivo, fíjense, en esta época no había ni siquiera exámenes para medir TSH, ni T3, ni T4, ¿no? Lo que había es un examen que se llamaba el PBI, que viene a significar Protein Bound Iodine, es decir, el yodo unido a proteínas, que era la tiroxina unida a las proteínas, porque la tiroxina es la que tiene yodo, ¿no es cierto? Entonces era una forma cruda de cuantificar la cantidad de tiroxina unida a proteínas, ¿no? Entonces, un paciente con hipertiroidismo clínico que tenía un PBI aumentado y tenía un nódulo, cuando le dan el iodo radioactivo, la gamografía demuestra esto, ¿no? Entonces, lo que se preguntaban los médicos es, ¿qué pasó con el otro lado, no? ¿Qué será que no tiene otro lado el paciente? ¿Tiene una agenesia del lóbulo derecho? ¿O qué está pasando? ¿No es cierto? Acuérdense que no tenían TSH en esa época, ¿no? Entonces, todo esto era ir tanteando para explicarse lo que pasaba, ¿no? Fíjense, al mismo paciente le inyectaron TSH purificada ovina, fíjense, era TSH ovina purificada, ¿sí? Y fíjense en lo que demostraron, que el lóbulo derecho sí estaba ahí, pero ¿por qué no aparecía aquí? Porque no había TSH. ¿Por qué no había TSH? Porque las hormonas tiroideas producidas en exceso en este nódulo estaban suprimiendo a la hipófisis y al hipotálamo. Entonces, fíjese qué interesante, ¿no? Cómo los médicos fueron comprendiendo poco a poco qué es lo que estaba pasando con estos pacientes que tenían un adenoma tóxico, ¿no? Fíjese. Los tratamientos que tenemos para el adenoma tóxico, pues son los mismos que tenemos para el bocio multinodular y para los hipertiroidismos, ¿no? Tenemos primero el iodo radioactivo, que se considera el tratamiento de elección. Aquí sí, fíjense, aquí no tenemos ningún bocio, aquí sí tenemos que resolver el problema de un hipertiroidismo y de un nódulo tóxico, ¿no es cierto? Entonces, un tratamiento con 10 a 30 milicuries de iodo radioactivo, o sea, dosis moderadas, ¿no? Son dosis más altas que las que se emplean para tratar una enfermedad de Graves-Basedow, porque las captaciones de estos nódulos, las captaciones no suelen ser muy altas. Fíjense, aquí no está la captación, pero las captaciones no suelen ser muy altas, digamos 20, 30%, que ya es bastante, ¿no?
Entonces, en cambio, las enfermedades de Graves suelen tener captaciones de 60, 70, 80, ¿no? Entonces, la captación es muy importante para determinar la cantidad de yodo que le vamos a dar al paciente, ¿no? Si sabemos que el paciente está captando el 30% del yodo que le damos, entonces si le damos 10 milicurios, ya sabemos que se van a quedar en la tiroides unos 3 milicurios, ¿no? Que no es mucho, y capaz que no es suficiente para destruir a todo el nódulo. Entonces, por esa razón se suelen utilizar más bien dosis altitas, ¿no? 20, 30 milicurios, para que no haya necesidad de darle una segunda dosis. Estas dosis altas, por lo general, curan el hipertiroidismo, hacen que el nódulo se reduzca un poquito de tamaño. Rara vez el nódulo llega a desaparecer, pero pueden producir hipotiroidismo. Este tratamiento puede producir hipotiroidismo, ¿sí? Pero en un porcentaje de pacientes mucho menor que cuando se emplea el yodo radioactivo en el manejo de la enfermedad de Graves, ¿no? Acuérdense, ahí prácticamente la mayoría de pacientes hacen eventualmente hipotiroidismo, ¿no? En este caso no, probablemente porque el resto de la tiroides no capta el yodo radioactivo, ¿no? Se irradia un poco por la radiación beta, que es una radiación eh, más destructiva, pero de corto alcance, ¿no? De menos de centímetros. Podemos también hacer una operación, ¿no es cierto? No hay por qué sacar toda la tiroides. Aquí, estos son típicamente nódulos benignos, ¿no es cierto? Y entonces se puede sacar el nódulo o se puede hacer una lobectomía, más que suficiente, con lo cual el paciente se cura del hipertiroidismo y el nódulo desaparece, ¿no? El nódulo desaparece. Se pueden utilizar drogas antitiroideas también, ya hemos visto, ¿sí? Normalizan los niveles hormonales. Todas las drogas antitiroideas normalizan los niveles hormonales dependiendo de la dosis que se emplee. Pero como estos suelen ser pacientes jóvenes, entonces, si nos quedamos con las drogas antitiroideas, entonces el paciente tendrá que tomar durante muchos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, las drogas antitiroideas probablemente no sean una buena idea como tratamiento curativo, ¿no? Y finalmente, en los últimos años, se ha hablado bastante de técnicas de ablación del nódulo, ¿no? Finalmente puede ser un nódulo de unos 2 o 3 centímetros, no es mucho. Se pueden hacer inyecciones repetidas de etanol que destruye las células de la tiroides. Y eventualmente podemos destruir el nódulo, ¿no? Con pequeñas inyecciones de etanol en varias zonas, en varias sesiones, hasta que el nódulo prácticamente puede desaparecer. O también se le puede destruir con unas agujas finitas que destruyen por radiofrecuencia térmica, se llama, ¿no? Es decir, que envían una alta intensidad térmica a la punta de la aguja. Y entonces eso también destruye las células y en varias sesiones pues, se puede destruir completamente ese nódulo, ¿no? Es una opción en ciertos casos, ¿no? En ciertos casos. Digamos que el paciente no quiere operarse y que no pueda tomar yodo radioactivo, porque no tiene dinero, por ejemplo, o no quiere. Hay personas que oyen la palabra yodo radioactivo y se asustan, ¿no? Entonces, en ellas puede utilizarse drogas antitiroideas, pero explicándole al paciente que es un tratamiento que tendrá que tomar de por vida prácticamente, ¿no? Entonces, en estos escenarios, una ablación puede ser un tratamiento apropiado. Muy bien.
Vamos a pasar ahora entonces al tema de los nódulos tiroideos, ¿no es cierto? Que en su mayoría, como vamos a ver, son neoplasias benignas, pero en ocasiones un nódulo en la tiroides puede ser un cáncer, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a revisar este tema de neoplasias benignas y cáncer de tiroides. Fíjese, en la prevalencia de nódulos tiroideos en la población general tiene mucha relación con la edad. Con la edad aumentan los nódulos de la tiroides. Ahora, depende de qué técnica se emplee, la prevalencia puede variar de forma notoria, ¿no? Por ejemplo, fíjense, más o menos, digamos, a los 55 años de edad, ¿sí? Por palpación, se conoce que más o menos un 5% de personas tienen nódulos en la tiroides, ¿sí? 5%. Pero en ese mismo grupo de edad, si ustedes emplean como una técnica para detectar los nódulos, una ecografía, que es una técnica mucho más sensible, la prevalencia puede subir al 40%, al 40%. Estas prevalencias se han visto también en series de autopsia, ¿no? Y claramente la prevalencia cambia si la técnica es muy sensible, ¿no? Ya comentábamos que para que un nódulo sea palpable, debe medir más o menos 1,5 centímetros o más, ¿no es cierto? Entonces, estos son los nódulos que se les palpan, ¿no? Pero fíjense, desde que se emplea la ecografía para valorar la tiroides, está claro que muchos nódulos que se detectan con la ecografía no son palpables, ¿no? No son palpables, la mayoría, fíjense. Entonces, en los últimos 15 años, 10 años, los médicos especialistas en estos temas están viendo muchísimos pacientes referidos porque les han encontrado nódulos en la tiroides con ecografía, realizada por diferentes razones. Nódulos no palpables, la mayoría de esos. Entonces, ¿qué hacer con estos nódulos no palpables? Pues ya hay unas guías para ver qué hacemos con estos pacientes. Este rato solamente les dejo planteado la evidencia, ¿no? De que la mayoría de nódulos en la tiroides son lesiones no palpables detectadas por ecografía. Los nódulos tiroideos pueden ser lesiones benignas o pueden ser lesiones malignas, ¿sí? Entre las causas benignas, el nódulo palpable puede ser parte de un bocio multinodular, como acabamos de ver, ¿no es cierto? Bocio multinodular esporádico, que se llama también, puede ser un adenoma coloide, para referirnos a esos nódulos que aparecen en el bocio multinodular que están llenos de coloide. En ocasiones, una tiroiditis de Hashimoto puede tener al examen físico un aspecto nodular, ¿no? Se han visto casos. Quistes en la tiroides se han visto también, pequeños quistes, coloides o lesiones hemorrágicas, ¿no?
benignas la mayoría de ellas. Se pueden también ver adenomas foliculares, es decir, estos ya son auténticos tumores, ¿sí? Tumores foliculares. Hay también adenomas de células de Hürtel. Este es un tipo de célula que se encuentra en el espacio intersticial de la tiroides. Son unas células cuya función no está muy clara, sí, no está muy clara, pero en ocasiones esas células pueden comenzar a dividirse y formar auténticos adenomas, ¿no? Dicen. Y tenemos también tumores malignos en la tiroides. El cáncer más frecuente en la tiroides es el carcinoma papilar. Carcinoma papilar. Cerca del 80% de tumores malignos de la tiroides son carcinomas papilares. Pero hay también otro tipo de cánceres que pueden aparecer como un nódulo en la tiroides, ¿no? Por ejemplo, el carcinoma folicular. El carcinoma folicular, sí. Carcinoma folicular, dentro del cual se incluye también el carcinoma de células de Hürtel, ¿no es cierto? Actualmente se piensa que estos carcinomas de células de Hürtel son distintos a los carcinomas foliculares desde el punto de vista genético, de modo que ya no se les clasifica dentro de las lesiones foliculares. Vamos a hablar sobre la biopsia de los nódulos de la tiroides después de poco, y solamente les adelanto que en la biopsia, o digamos una de las grandes limitaciones de la biopsia, es que es bien difícil con una citología distinguir un adenoma folicular o un adenoma de células de Hürtel de un carcinoma folicular o de un carcinoma de células de Hürtel. Es bien difícil distinguir entre ellos, ¿sí? Y por esa razón, con frecuencia, cuando la biopsia indica que puede ser una lesión folicular, los pacientes se operan, ¿no? Porque no podemos conocer si son adenomas o carcinomas, ¿sí? Un tumor, un nódulo tiroideo maligno en la tiroides puede ser también un carcinoma medular, ¿no? Ya veremos este carcinoma medular más extensamente en otra clase. También un nódulo de crecimiento rápido, con dolor, puede ser un carcinoma anaplásico, que es uno de los cánceres más agresivos que se conocen en los seres humanos. Un linfoma primario de la tiroides también puede presentarse como un nódulo tiroideo, ¿no? Y rara vez un carcinoma metastásico de mama, de células renales, de otros sitios, pueden presentarse como un nódulo tiroideo. De modo que fíjense, como dice nuestro libro de texto, la importancia clínica de los nódulos tiroideos radica en que tenemos que encontrar cuáles son los que son malignos, ¿no es cierto? Sabiendo que el riesgo de malignidad, así, sin hacer ninguna prueba, el riesgo de que un nódulo en un paciente dado sea maligno está rondando más o menos del 4 al 8%. En otras palabras, en un paciente que es valorado por un nódulo en la tiroides, el riesgo de que ese nódulo sea maligno es bajo, ¿no?
Pero eso no obstante, 4-8% eso hay que investigar un poco más, ¿no? No es un riesgo, digamos, que no sea apreciable, ¿no? Y en la valoración del nódulo tiroideo, tenemos varios elementos que nos pueden ayudar a tomar la decisión de si operarle o no operarle al paciente. ¿A quiénes vamos a operar? Pues a los que tienen alto riesgo de que el nódulo sea maligno, ¿no es cierto? Entonces, todas estas técnicas, la historia clínica y la exploración física, las pruebas tiroideas en sangre, concretamente, principalmente la TSH, una gammagrafía cuando sea del caso, una ecografía en la mayoría de nódulos y en muchos una citología. Todas estas técnicas nos van a permitir subir el riesgo de malignidad, ¿no es cierto? O bajar el riesgo de malignidad, ¿no es cierto? Cuando la evaluación que hemos hecho del paciente sube el riesgo de malignidad a 40, 50, 70% o más, entonces el paciente tiene que operarse. Pero si la valoración que hemos hecho del paciente baja este riesgo a menos del 1%, entonces el paciente no tiene por qué operarse, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, el propósito de esta valoración del nódulo tiroideo es detectar aquellos que realmente tienen que ser operados porque su riesgo de malignidad es significativo, ¿no? Significativo. Fíjense, en la historia clínica y en el examen físico se pueden detectar elementos que pueden cambiar las probabilidades de malignidad, ¿no? En la mayoría de pacientes no hay ningún síntoma o signo sospechoso, ¿no es cierto? En cuyo caso el riesgo se mantiene bajo y no se modifica ese 4 a 8% que comentábamos al comienzo, ¿no? Si la historia clínica no cambia las probabilidades de malignidad. En cambio, si un paciente tiene menos de 20 años o más de 60 años, si el paciente tiene un nódulo de más de 4 centímetros y es quístico, si es que es un varón, si es que hay una historia familiar de primer grado o hay una historia de exposición a la radiación, digan ustedes, por ejemplo, un paciente que tuvo un linfoma de Hodgkin y le dieron radiación en manto que involucró en el campo a la tiroides. Pues esta radiación es un factor de riesgo para cáncer de tiroides. Cuando se dan estos elementos, el riesgo de cáncer sube de 8 a 15%. Fíjense. O sea, son elementos importantes, ¿no? Pero 15% sigue siendo un porcentaje bajo, ¿no? Como para decir, bueno, todos los pacientes que tengan 15% o más tienen que operarse, ¿no es cierto? Pero esto es lo que, esto es lo que puede cambiar, digamos, el riesgo de malignidad, ¿no? En cambio, hay algunos elementos en la historia clínica que pueden elevar dramáticamente el riesgo de malignidad. Por ejemplo, que el nódulo haya tenido un crecimiento rápido. Crecimiento rápido no quiere decir de un día para otro, ¿no? Cuando es de un día para otro, eso por lo general es una hemorragia. Crecimiento rápido quiere decir que
digamos, de un nódulo que está el doble de tamaño en 2, 3 meses. Eso es un crecimiento rápido. Que al examen físico se palpen adenomegalias, o sea, ganglios grandes, raros, ¿sí? Cerca del nódulo, en ese lado del cuello. Esto es un signo eh, que no es bueno, ¿no? Por eso, fíjense, ya comentábamos en las primeras clases que en la exploración física del cuello es importante fijarse no solo en la tiroides y describir bien lo que hay en la tiroides, sino que la exploración debe también extenderse hacia el resto del cuello en busca de posibles adenomegalias, lo cual es particularmente importante cuando se palpa un nódulo en la tiroides, ¿cierto? La evidencia de una parálisis de cuerda vocal por una disfonía persistente y un examen ORL que indica una parálisis una lesión del nervio laríngeo recurrente. O un nódulo que al examen aparece duro, duro como una piedra, y fijo, un nódulo duro. Cualquiera de estos, no se diga si es que hay más de uno, elevan el riesgo de malignidad al 70%. Y ahí sí podríamos decir que si no podemos hacer una biopsia, por la razón que sea, un paciente con cualquiera de estas opciones debería ser operado. Ya con 70% se justifica una operación, ¿no es cierto? Pero, como les decía, es raro que un paciente valorado por un nódulo tiroideo tenga alguna de estas características, ¿no? Pero tenemos que estar muy pendientes de esto, ¿no? Luego tenemos, como comentábamos, aparte de la historia de exploración física, tenemos la gamografía y la ecografía, ¿no? La gamografía y la ecografía. Yo les he traído esta diapositiva que contrasta, que compara las bondades y las limitaciones del ultrasonido y la gamografía. Cuando uno compara, ya vamos a ir uno por uno, pero cuando uno compara las dos, ¿no es cierto? Uno llega a la conclusión de que la gamografía, ¿no es cierto?, es muy laboriosa, es muy costosa, no es fácil de hacer. En cambio, el ultrasonido se puede hacer a la cabecera del paciente, no es costoso, se puede hacer cualquier rato, ¿no es cierto? Y por eso es que actualmente el ultrasonido es un examen que prácticamente hay que hacer a todo paciente que tiene un nódulo de la tiroides, ¿no? No así la gamografía. En los años 60, 70 y casi diríamos 80, ¿sí? Casi no se utilizaba el ultrasonido. El ultrasonido se está utilizando en la práctica clínica desde los años, mediados de los años 80 más o menos, 90, de los últimos 25 años aproximadamente. Pero de ahí para atrás, como no había ultrasonido, prácticamente todos los pacientes con nódulos en la tiroides eran valorados con una gamografía tiroidea. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que en la actualidad prácticamente rara vez se hace ya gamografías tiroideas y casi todos los pacientes se hacen un ultrasonido. ¿Cuál es la razón para eso? Vamos a ver, por ejemplo, el ultrasonido es un estudio fundamentalmente anatómico, ¿no? Nos va a decir el tamaño, la situación, la posición, la contextura, si es que es líquido, si es que es sólido, ¿no es cierto? O si es que es mixto.
En cambio, la gammagrafía nos puede dar una idea sobre la función. Ya vamos a ver ejemplos. Pero un nódulo, por ejemplo, la gammagrafía nos puede decir, este es un nódulo que capta yodo radioactivo. Esa información es invalorable. Esa información nunca nos va a dar el ultrasonido. Es una información indicándonos que el nódulo que estamos evaluando funciona o no funciona. Esa no es una capacidad que tenga el ultrasonido. Digamos que esa es la principal cualidad que tiene la gammagrafía, ¿no? Una diferencia radical entre ambos es que la resolución de la gammagrafía y del ultrasonido son diferentes. El ultrasonido puede detectar nódulos de 1 milímetro o más, ¿sí? En cambio, la gammagrafía tiene una resolución con las justas de 1 centímetro, ¿no? En otras palabras, un nódulo, un tumor en la tiroides, tiene que medir 1 centímetro o más para que pueda ser detectado con la gammagrafía. El ultrasonido es, en ese sentido, muchísimo más sensible, ¿no? Una limitación de la gammagrafía es que no puede hacerse por la radiación en el embarazo. En cambio, el ultrasonido se puede hacer en el embarazo sin ningún problema. La gammagrafía no se puede hacer mientras el paciente está tomando levotiroxina, ¿no es cierto? Porque la levotiroxina baja los niveles de TSH y no va a haber una captación óptima de la tiroides, ¿no? Entonces, usualmente hay que suspender unas 4 o 6 semanas, ¿no es cierto? Hay que esperar unas 4 a 6 vidas medias para que la levotiroxina desaparezca completamente y poder valorar la tiroides perfectamente con la gammagrafía. Eso no pasa con el ultrasonido. No importa si el paciente está tomando levotiroxina. La gammagrafía no puede utilizarse si el paciente ha estado expuesto a yodo exógeno, como ya hemos visto, ¿no es cierto? Con el ultrasonido no pasa nada si el paciente ha sido expuesto a yodo exógeno. El ultrasonido se puede hacer como hacemos nosotros, como hago yo, en la consulta del paciente, ¿no? Esto ya en los Estados Unidos, en Europa, los programas de posgrado de endocrinología ya les entrenan a los residentes para que aprendan esta destreza y luego ya tengan su ecógrafo en la consulta y puedan hacer este examen tan rápido, tan eficaz, tan sensible, sin ningún problema, ¿no? Eso no va a pasar nunca con la gammagrafía, ¿no? La gammagrafía requiere complejos hospitalarios, un servicio de medicina nuclear, una unidad en la que se manejen los elementos que emiten radiación ionizante, en fin. La gammagrafía por lo general es costosa. Aquí, por ejemplo, depende de dónde se haga, pero es difícil que cueste menos una captación y gammagrafía, los dos exámenes juntos, usualmente cuesta aquí entre 200 y $300. Un ultrasonido aquí puede costar $30, ¿no? O sea, cuesta 10 veces menos, ¿no? Y es por esas razones que el ultrasonido se ha impuesto finalmente como una técnica de evaluación regular en la valoración de los nódulos de la tiroides. En cambio, la gammagrafía se utiliza en casos excepcionales, ¿no? Y cuando se la utiliza por esto, porque es capaz de hablarnos de la función, ¿no es cierto? Fíjense, vamos a ver algunos ejemplos de
gammagrafías en nódulos tiroideos, ¿no? Dicen este paciente tiene un nódulo en el lóbulo izquierdo y claramente este lóbulo izquierdo dicen este nódulo no capta yodo radioactivo, ¿no? El yodo radioactivo se ha distribuido de forma homogénea por ambos lados, pero este nódulo no capta. Dicen, esto es lo que se llama un nódulo frío. ¿Sí? Aquí tienen ustedes otro caso. ¿Sí? Este es un nódulo que está en el lado derecho, no capta yodo radioactivo. Este es un nódulo frío. Fíjense, aquí se ha estimado la captación porcentual de yodo 131 a las 24 horas de un 26%, que es una captación normal. Pero este nódulo no capta. Fíjense. El resto de la tiroides sí capta, ¿no? Se ven zonas, fíjense, de hipocaptación irregular, ¿no? Pueden ser zonas de fibrosis o zonas en las que hay pequeños nódulos chiquitos. Eso habría que ver con un ultrasonido. Estos son nódulos distintos, fíjense. Aquí tienen ustedes un nódulo en el que capta yodo radioactivo, ¿no? Capta en la misma intensidad que el tejido normal. Fíjense, aquí tenemos un nódulo, ¿no es cierto? Que este es un nódulo, esto no podríamos decir que es un nódulo hiperfuncionante o nódulo tóxico, ¿no es cierto? Porque el lóbulo derecho está trabajando normalmente. Para eso la TSH tiene que estar perfectamente normal, ¿no? Pero lo que se ve es que el nódulo capta yodo, ¿no? Y puede ser un nódulo autónomo. Claro que puede ser un nódulo autónomo. Pero no produce suficientes hormonas como para suprimir la TSH. Estos nódulos son los que se llaman nódulos tibios. Nódulos tibios. Y luego tenemos los nódulos hiperfuncionantes, los adenomas tóxicos, los que acabamos de ver, nódulo único hiperfuncionante. Fíjense en dos imágenes, ¿no? Fíjense, en este caso, todo el material radioactivo se acumula en el nódulo, ¿no? El resto de la tiroides está apagada porque la TSH está suprimida, ¿no? Este es un paciente nuestro, un gran nódulo que ocupa casi todo el lóbulo derecho, ¿sí? Capta activamente el yodo radioactivo, pero el lóbulo izquierdo está apagado completamente, ¿no? Estos se llaman nódulos calientes, ¿sí? Nódulos calientes. Ya vamos a ver cómo estos nódulos calientes rara vez son malignos, ¿no? Este es un estudio que se hizo en California en los años 70, cuando se utilizaba muchísimo la gammagrafía para evaluar a los nódulos tiroideos. Entonces, en este estudio, la mayoría de pacientes que fueron evaluados con la gammagrafía fueron operados, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que se encontró? Fíjense, la mayoría de los nódulos en la tiroides son fríos. Sin embargo, solo el 16% son malignos, ¿no es cierto? Entonces, claramente, lo que se hacía antes de que haya ecografía y biopsia, digamos en los años 70 y de ahí para atrás, los médicos hacían una gammagrafía en un nódulo y si el nódulo era frío, le mandaban a operar. ¿Y qué es lo que encontraban? Que la mayoría de pacientes operados tenían tumores benignos. Es decir, que esta no es una buena forma de seleccionar a los pacientes para la cirugía, ¿no? No es una buena forma. Los nódulos tibios son raros y tienen la misma prevalencia de malignidad que los nódulos sin hacer ninguna prueba, ¿no? Así que aquí la gammagrafía
no sirvió para mayor cosa, ¿no? En cuanto a seleccionar nódulos por su riesgo de malignidad. Y fíjense, paradójicamente, para lo que ha quedado la gammagrafía es para saber a qué nódulos no hacerles nunca una biopsia. Fíjense, estos nódulos tóxicos, estos adenomas tóxicos, estos nódulos únicos hiperfuncionantes, son raros, son los más raros, pero cuando están presentes, prácticamente nunca son malignos. Entonces, fíjense, actualmente, como vamos a ver, la gammagrafía la dejamos exclusivamente para la valoración de esos nódulos que tienen una TSH suprimida, en las que el nódulo puede ser efectivamente la causa de la tirotoxicosis. Y cuando se comprueba eso, ya no hace falta hacer una punción. En todos estos casos sí hay que hacer una punción. Y como consecuencia la gammagrafía no ayuda para nada, ¿no? Fíjense, no es necesario realizar una evaluación citológica en los nódulos tiroideos calientes. Muy bien, yo creo que ahí lo vamos a dejar. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud hasta este punto sobre la clase que hemos visto hoy. Parece que no, bro. Bueno, ojalá no se hayan dormido. No, Doc. Muy bien, entonces, nos vemos el próximo Viernes, día, Doc. viernes, sí, efectivamente. Me figuro que todos se dieron cuenta de que hay una nueva tarea sobre tirotoxicosis que me parece que vence el día martes o el día miércoles, así que tienen que estar trabajando ya los diferentes grupos para completar la tarea. Bueno.